Dios los bendiga. Por favor, si son tan amables, pasen conmigo a Efesios capítulo 1. Es importante que nosotros sepamos, nosotros que queremos estudiar la Biblia, no necesitamos ser investigadores de la Biblia, podemos estudiarla, lo cual significa leerla toda y estudiar algunas porciones de ella y de a poco ir aprendiendo más cosas acerca de nuestro querido Dios. Es importante que nosotros sepamos que la Biblia es el contexto de sí misma. No puede decir algo en un versículo acerca de una cosa y contradecirse luego en otro versículo. Digo esto porque en la enseñanza anterior nosotros aprendimos que Dios eligió tener una familia desde antes de la fundación del mundo. Pero Él no elige a dedo a quienes hayan de ser sus hijos. Él controla, sí, claro, eso sí lo controla Él, que se cumplan los requisitos de admisión a su familia. Una vez que dio a conocer los datos, los detalles del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero cada persona tiene bajo su control, como lo tuvimos nosotros antes de renacer del Espíritu de Dios, que Dios nos haga sus hijos, cada persona tiene bajo su propio control la decisión de aceptar o no la bendita, la amorosa invitación que hace Dios a formar parte de su familia. Efesios 1, versículo 4, que es lo que vimos en la clase anterior. Efesios 1, versículo 4, más bien, es, según nos escogió en él, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No hay vez que yo no lea esto, que no piense acerca de que yo estoy acá, vos estás acá, nosotros estamos acá por el puro afecto de la voluntad de nuestro querido Dios. Bueno, nuestra salvación, nuestro llamamiento, nos fueron dados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Sin embargo, cuando nos fue presentado el Evangelio, nosotros tuvimos que aceptarlo para que Dios nos haga miembros de su familia. Vamos a los evangelios, por favor, en Mateo 22. Yo lo voy a poner brevemente en contexto. Esta que vamos a leer ahora es una ocasión que el Señor Jesús se encontraba en el templo enseñando. Y vinieron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que ellos se las sabían todas, quién era este muchachito que venía a ellos después de tantos años de venir ellos estropeando las escrituras, quién era este que se creía el Mesías para venir a enseñarnos a nosotros. Bueno, estos son los que vinieron y le preguntaron, ¿y vos con qué autoridad enseñás esto? Bueno, en el versículo 21 él comienza a darle unas parábolas, ¿no es cierto? Y en el 21, no vamos al 21, quédense en el 22 porque en un ratito vamos a ir ahí. En el 21 registra que les da unas parábolas, como dije. Bueno, la primera de ellas era de dos hijos, que uno era obediente y el otro no era, y luego la de los labradores malvados. Luego, cuando ustedes lo lean, van a ponerse bien en el contexto. Bueno, estas parábolas que explicó y la que nosotros vamos a desarrollar ahora, tenían la misma tónica. Les enseñaba acerca del rechazo que estaba haciendo Israel de él, del Mesías. Esa era la tónica de estas parábolas. Ahora vamos a ver una que es, el título que le han puesto es la parábola de la fiesta de bodas. No está mal el título. En el 22, entonces, Mateo 22, comenzando en el versículo 1, dice, y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Ven? Está hablando de los profetas, que son sus siervos, que él mandó a llamar y a llamar y a llamar a las bodas de su hijo. Nunca quisieron ir.
siempre lo rechazaron. Ahora lo tenían delante de sus ojos y lo rechazaban también. Bueno, yo sé que esto está en el Antiguo Testamento, en los Evangelios. No obstante, también es relevante para nosotros porque está hablando del reino de Dios. ¿Está bien? Él se dirigía a Israel. E Israel es quien lo había rechazado. Bueno, pues bien, es relevante a nosotros porque todo lo que tenga que ver con el reino de Dios es relevante a nosotros. El reino de Dios fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en nombre de todos nosotros, de todos los que íbamos a creer, entonces es la misma promesa, la que tenían estos que lo escuchaban al Señor Jesucristo, que nosotros que lo leemos al Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que hablaba acerca de los profetas, que acá los llama siervos, que invitaba a los convidados. Bueno, la cosa singular acá es que hoy día nosotros somos los encargados de invitar a las personas al reino de Dios. ¿Lo ven? Algunos lo van a rechazar a usted, otros lo van a aceptar. Cuando me lo ofrecieron a mí, yo creo que la debo haber rechazado no sé cuántas veces, espero nunca enterarme porque me daría mucha pena, pero vaya a saber cuántas veces fui convidado hasta que un día hice clic y ese día acepté la invitación. ¿Cómo los invitamos? A ver, ¿cómo hago para invitar a la gente? Les proclamo el reino de Dios y el nombre del que va a ser el rey del reino ese, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aprendo de la palabra esas verdades maravillosas, muy simples de ver en la palabra de Dios, y eso es lo que le comparto a la gente. Versículo 4 dice, acerca de este rey que invitaba a las bodas de su hijo, ¿se acuerdan? Dice que volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Ve que está hablando de los profetas? ¿Ve que está hablando de lo que puede pasar con nosotros también? Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. No se olvide, cuando leemos esto que estamos leyendo una parábola, esta es una historia ficticia que apunta a una cosa, estamos en la parábola. Y quemó la ciudad, dice este rey. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Bueno, vayan a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El rey hizo las bodas de todos mundos. Los que convidó lo rechazaron, entonces fue a convidar a otros. ¿Ven por qué está apuntando Israel? Tuvo que ir a buscar a los gentiles, porque Israel había rechazado a los que el rey había enviado. Bueno, y entró el rey para ver a los convidados, dice el 11, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y miren el 14, que es a donde yo estoy apuntando, que tiene que ver con la enseñanza anterior y con la de con esta presente. El 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien. Nosotros tenemos que recordar que estamos en una parábola y que la parábola enseña una cosa. Y a menudo también contiene algunas exageraciones, como las que vemos acá, que es lo que ha hecho este rey en la parábola. Entonces, lo que quiere realmente es enfatizar el punto que pretende enseñar. Aquí nos está mostrando los esfuerzos y los sacrificios que hace este rey para que mucha gente venga a la boda de su hijo. Es la que él preparó. Con gran facilidad nosotros podemos concluir quién es ese hijo
¿Y quién es ese rey, no es cierto? Porque es muy obvio que apunta a nuestro querido Dios como el rey, ya no, excepto en lo que dice que hace, por supuesto, recordamos de nuevo que es una parábola, y que su hijo es verdaderamente el hijo de nuestro querido Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Este rey hizo de todo para anunciar aquella boda, invitó a mucha gente. Lo mismo hace hoy día nuestro Padre Celestial, anunciando su reino y el nombre del Señor Jesucristo mediante sus siervos, sus enviados. Nosotros, así hace. Así es que las personas con este anuncio pueden creer, y si creen, entonces no se perderán. En contraste, van a tener vida por siempre. Bueno, lamentablemente, así como en esta parábola que es ficticia, la realidad es muy parecida. A pesar de los muchos esfuerzos de nuestro querido Padre Celestial y de todos nosotros, pocos serán escogidos. No porque Dios no quiera, sino que ustedes saben que Él está en control de cuáles son los requisitos de admisión, que es creer en su Hijo. Uy, qué complicado, Dios mío, qué difícil la hizo, ¿no es cierto? No la hizo nada difícil, la hizo bastante fácil para la gente. Nosotros no tenemos cómo saber si las personas van a rechazar el Evangelio, pero no dejamos de sembrar la palabra del reino. Nosotros somos un fotograma, recuerde, en el video de nuestras vidas ha habido muchos fotogramas de mucha gente que se nos acercó a hablarnos del Evangelio y siempre la rechazamos, hasta que un día, clic, ese día aceptamos y ahí Dios nos hizo sus hijos. Entonces usted es un fotograma también en la vida de alguien. Yo tengo varios fotogramas, recuerdo quién fue el último fotograma para que yo realmente cayera en mí o volviera en mí y me diera cuenta de cuál era el Evangelio. Fue Jorge quien me habló la palabra de Dios. Otros antes me la hablaron y yo sabía mucho más que ellos, imagínense, entonces los rechacé, pero a él lo acepté. Entonces no hay que dejar de sembrar, porque vos podés ser el último fotograma o el que le hace falta para que la persona haga clic. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios, la palabra del reino, que es la que nosotros tenemos que sembrar. Segunda de Timoteo capítulo 1. Nosotros fuimos llamados igual que el resto de los seres humanos. No es que nosotros somos tan especiales que, a nosotros sí nos llamó. No. Llamó a todos, pero no todos responden. Entonces, en una manera de decir, nosotros los hijos de Dios somos los llamados que respondimos. Todos son llamados, pero no todos respondieron. Segunda Timoteo capítulo 1, en el versículo 9, refiriéndose a Dios, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Efesios 2? Que era por gracia, no por obras. Este habla de lo mismo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, fíjese el énfasis que hace este versículo en la gracia, en el aspecto de la gracia, que nosotros nada tuvimos que ver o hacer para ser escogidos hijos de Él, excepto haber creído, que eso no es un trabajo. El propósito de Dios es ir completando su familia con aquellos que aceptan su llamamiento. ¿Querría Dios que todos aceptaran? Sí. ¿Querría usted? Sí, usted también quiere que todos acepten. ¿Le gustaría que todo el mundo aceptara el llamamiento de Dios? A ese llamamiento que este rey hace a las bodas de su hijo. Usted querría, yo querría. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Él quiere, yo quiero, nosotros queremos que haya muchas personas, pero luego queda en el control de las personas, no de Dios, que la gente lo elijan a Dios, hay que crean en el Señor Jesucristo. Y cuando lo hacen, entonces Dios
los separa. ¿Cómo nos separó a nosotros? Romanos 8, versículo 28. Ahí estamos apuntando como versículo, ¿cómo diría? Paralelo, complementario, similar al que vimos la vez pasada en Efesios 1, que vimos el 4, el 5 y el 6. Romanos 8, en el versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, como dice la canción Parabienes, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, ojo con esta cláusula que estamos estudiando, es son llamados. Se refiere a los que son llamados y respondieron al llamamiento que Dios hizo a toda la humanidad entregando a su Hijo. ¿Ven? El versículo 30, por si hubiera alguna duda, lo vamos a ver primero y luego veremos el 29. Pero vamos a pasar del 28 al 30 porque el 30 aclara acerca de quiénes son esos llamados. En el 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, muy bien. Muy bien. Acá paramos la Kawasaki, apagamos el motor, le ponemos el pie, la estacionamos un ratito y nos ponemos a pensar. El Padre no justificó ni glorificó a toda la humanidad. Sí les dio la posibilidad, les sigue dando por supuesto, de ser hijos suyos a todos. Es decir, que llamó a todos sin excepción. Aquellos que sí respondimos, fuimos hechos por Él mismo sus hijos y en ese acto nos justificó y glorificó. Esto tiene mucho más sentido, inclusive cuando ahí dice que los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? Que todos los hombres sean salvos, que tengan vida por siempre. Ese es su propósito. Entonces, si bien es cierto que todos en el mundo son llamados, son aquellos que confesaron al Señor Jesús los que nosotros podríamos llamarlos o denominarnos llamados especiales, pues esos son o somos los llamados que respondieron. Porque llamados somos todos, pero no todos respondimos. Entonces nosotros somos los llamados que respondimos. Ahora sí, versículo 29. Y acá les voy a dar las dos palabritas griegas que en un ratito nos va a hacer falta. Recuerden, no lo damos porque somos eruditos en griego, porque hemos hecho curso tras curso, porque investigamos. No, sirven en este caso, solamente porque sirven en este caso, para explicar una verdad un poco más profunda de lo que podemos ver en castellano. Si no, no las usamos. No es que ahí vamos fanfarroneando por ahí, mirá cómo hablan estos griegos. No, y lo más probable es que yo las pronuncie mal. Pero no es mi propósito pronunciarlas bien porque yo no soy sorba. Entonces, no queremos eso, queremos simplemente hallar una verdad más profunda. ¿Está bien? Esa es la razón por la que vamos a dar. En el 29 dice: porque a los que antes proginosco, conoció, es importante conocerla ahí la palabra griega, ya lo van a ver, también los predestinó, que es otra palabrita que necesitamos saber, que es proorizo. Ahí está. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, este conoció que dice acá, que es proginosco, este conoció es un conocimiento que lo que hace en realidad es enfatizar la sabiduría infinita que tiene Dios. Es como un arquitecto. El arquitecto, cuando uno le encarga hacer una casa, entonces el arquitecto, antes de presentarte a vos los planes, los planos, él piensa, entonces él ya ve tu casa. Todavía no está hecha, ni siquiera te presentó los planos
ni te cobró la primera cuota. Él ya está pensando, entonces él sabe cómo va a entrar la luz, porque ha puesto el comedor y el balcón que da hacia el este, entonces él sabe que en el verano el sol va a entrar así, va a dar sobre esta pared y va a iluminar, y él ya piensa, sabe cómo es el encuentro en el vértice entre las dos paredes y el techo. Él sabe todo antes siquiera de poner el primer ladrillo, y es un arquitecto, no es Dios. Entonces, Dios no puede hacer menos que un arquitecto, pensando cómo van a ser las cosas y cómo va a llevar a cabo su sueño de tener una familia. Entonces, la palabra traducida ahí, conoció entonces, sería mejor traducida como preconoció. Como que conoció de antemano, como el arquitecto que lo conoció, para él era muy cierto que las paredes iban a ser así, así, que el techo iba a ser así, que el piso, él sabía que el piso iba a estar abajo y el techo iba a estar arriba. El arquitecto ya lo había visto. Bueno, Dios también preconoció. ¿Está bien? Es algo que Dios puede hacer. Entonces dice que fuimos preconocidos. Al usar la palabra proginosco, lo que quiere decir es que fuimos preconocidos, no que fuimos conocidos. Y que seríamos tangiblemente conocidos en el futuro, una vez que existiéramos. Y es ahí, cuando nosotros existimos, es que decidimos, o Dios quiera que sea siempre así, no, con nosotros ha sido así, que decidimos confesar al Señor, o el Señor Jesús como nuestro Señor, y creer que Dios le levantó de los muertos. Dios ha preconocido en su mente, ¿verdad?, a su gente. Esa es su mente de amor, qué sé yo, y digo mente porque no conozco otra palabra para atribuirla a nuestro querido Dios. En su mente de amor, de Padre, nos ha revestido de gloria, aún antes nosotros de aparecer sobre la tierra. La otra palabra muy interesante para que nosotros podamos ver es predestinó. Esta no solo es interesante, sino que es peliaguda. Esta es la palabra que yo les dije que es en griego proorizo. Bueno, yo diría que veremos en el desarrollo que predestinó puede no ser una buena traducción de esta palabra, porque nosotros tenemos la libertad de elegir, y según nosotros entendemos la definición de destino, si nuestra vida estuviera predestinada, entonces no haría falta que yo confesara y creyera, ¿verdad? No haría falta orar, no haría falta elegir, en fin, habría un montón de cosas que no harían falta si verdaderamente predestinó quisiera decir lo que predestinó nos significa en nuestro concepto de destinar y en el concepto, bueno, que está en los diccionarios que en un ratito vamos a ver. Esta palabra griega proorizo denota predeterminar, designar o establecer con anterioridad, señalar con anticipación. Entonces, no es predestinación, sino que aquellos que Dios supo por su conocimiento anticipado que aceptarían su invitación, Él iba a querer que fueran según la imagen de su Hijo Jesús. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos como su Hijo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si alguna vez te preguntaste, ¿qué querrá Dios de mí? Bueno, quiere que seas como su Hijo Jesucristo. El Creador, nuestro querido Padre, creó todo para que se conforme a su Hijo, que es su máximo, o fue su máximo representante en la tierra. No obstante, Satanás usurpó y pervirtió los poderes de este mundo. Por ahora él gobierna y controla como un maldito zar de esta era, como hemos visto nosotros al comienzo de esta clase. Él controla por medio de gobernar a sus secuaces sin respeto alguno por Dios, por sus cosas, por nuestro querido Señor Jesucristo, ni por nosotros. Él hace esto sin importar las horrendas cosas que le van a pasar a él en el futuro, cuando venga el día de la venganza del Señor, el día del Señor. Entonces, mientras tanto, hay algunos de nosotros que aceptamos la invitación de Dios,
no lo ninguneamos, lo respetamos, estimamos con gran valía lo que Dios tiene para ofrecernos, le creemos, lo aceptamos, entonces Él nos hace sus hijos. Y nosotros ahí nos quedamos, como hijos de Dios que somos. El concepto filosófico de lo que la gente entiende como destino no puede ser aplicado a Dios ni a sus planes, pues Él otorgó a la humanidad el libre albedrío. Así que libre albedrío por un lado y destino por el otro se chocan, no tienen nada que ver. ¿Lo ven? ¡Pum! Se rechazan mutuamente, el destino con la libre elección. ¿Cómo va a haber libre elección si ya estoy destinado? Nosotros habíamos estudiado, claro que sí, que Dios estableció anticipadamente que algunas cosas sean inamovibles, eso es así, pero Él no preselecciona a los actores sin el consentimiento de ellos. Por ejemplo, Él trazó el plan de redención, pero Él no preseleccionó a María ni a Jesús sin que le importara lo que ellos desearan. Cuando apareció en escena María, Dios necesitó de la libre voluntad de ella para que formara parte del plan de redención, teniendo al Mesías en su vientre y dándolo a luz. Recuerden que el ángel fue y le anunció, el término del anuncio fue cuando María le dice, hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Y dice la palabra de Dios que el ángel se fue. Ahí cuando ella aceptó. ¿Se da cuenta? No es que Dios no sabía que María no existía. Yo no sé si Él sabía o no que María iba a existir. No lo sé. Eso es demasiado filosófico para mí. Lo que sí sé que le ofreció a esta mujer de Israel, de tantas mujeres que había en Israel en ese entonces, le ofreció llevar en su vientre al Mesías. Y la mujer dijo, hágase con tu sierva conforme a tu voluntad, así como has dicho. Listo, y el ángel se fue. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Él fue el actor principal de la salvación. Y sin embargo, la palabra muestra claramente que Él tuvo la voluntad de hacerlo. ¿Se acuerdan cuando oró 3 veces en Getsemaní para que Dios pasara de Él la copa esa? Dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Señor Jesucristo? Bueno, zafar de esa de alguna otra manera, pero dijo, no se haga como yo quiero, sino como vos querés. ¿Cuál era la voluntad final, definitiva de nuestro Señor? Que se hiciera la voluntad de Dios. Necesitó de la voluntad de nuestro Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo que Él tenía la potestad dada por Dios de poner su vida y tomarla? ¿Se acuerdan? Bueno, Él tenía esa potestad, vos también tenés esa potestad. Eso está en control tuyo, no de Dios, caramba. Lo único que falta, que estemos atados a un destino y no tengamos libre albedrío. Entonces, ahora sí, vamos a ir al versículo 30 nuevamente, que dice, a los que predestinó, priorizó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, quiero que entendamos que lo que yo voy a leer ahora voy a leer de 2 diccionarios. Voy a hacer un pequeño, voy a hacerlo más breve. La definición más completa está en el texto. Así que yo lo voy a hacer breve. Pero lo que vamos a leer, recuerden, que no sale de la palabra de Dios, sino que sale de las definiciones, las acepciones o las explicaciones de lo que es el destino según entendemos si vamos a un diccionario. Una de ellas dice, se conoce, mientras yo leo usted piense si esto puede ser aplicado a Dios, ¿está bien? Se conoce como destino la fuerza sobrenatural que actúa sobre los seres humanos y los sucesos que estos se enfrentan a lo largo de su vida. El destino sería una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. ¿Lo ve? ¿Ve que no puede estar de acuerdo con la palabra de Dios? Bueno, la existencia del destino supone que nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa ya predestinada. Es decir, los acontecimientos no surgen de la nada, sino de esta fuerza desconocida. ¡Wow! Chao, nos fuimos a cualquier lado. Nos fuimos a peor que el barro. Si hay algo peor que el barro, acá nos fuimos a peor que el barro. Y bueno, después continúa hablando un poquitito más
acerca de lo que es el destino. Y hay otro diccionario que dice acerca del destino, lo define como hado, divinidad o voluntad divina que regula de una manera fatal los acontecimientos futuros. ¿Te das cuenta que la culpa de todo la tiene Dios para estos tipos? ¿Será posible? ¿Ves la importancia que hay de que vos hables la palabra a las personas? Qué importante que es que nos paremos firmes en quienes somos y les digamos de una vez y por todas quién es quién en este malvado mundo, maligno mundo que nosotros vivimos. Dice, hado, divinidad o voluntad divina que regula de una manera fatal los acontecimientos futuros, encadenamiento de los sucesos considerados como necesario y fatal, circunstancia o situación a que una persona acosa ha de llegar inevitablemente. Así que, si predestinó tuviera el sentido que le da al mundo, no se podría llegar a un buen entendimiento que sea claro y lógico de este versículo que estamos estudiando. Así que, a manera de comparación, nosotros podríamos decir de proginosco, que es conocer con anticipación, y proorizo es determinar con anticipación. En este contexto, proginosco entonces es el conocimiento anticipado de Dios acerca de su iglesia, y proorizo se refiere a su deseo y determinación de que los miembros individuales que elijan al Señor Jesús tengan una conducta como la de este maravilloso varón, que es nuestro ejemplo a seguir. Es tan digno de ser imitado nuestro Señor Jesucristo. Así que estos llamados que respondieron fueron justificados y glorificados. Aplauso para Dios. Hermoso, ¿verdad? Vean. El pecado de Adán dañó la raíz del vínculo que Dios diseñó y deseó que hubiera entre él y sus herederos en este planeta. A lo largo de los años, Dios dio la posibilidad a algunos de entre los suyos que tuvieran una comunicación regular y fluida con él, pero nunca como después del día de Pentecostés del siglo I. A partir de ese entonces, el vínculo entre el Padre y cada uno de sus hijos es permanente e indisoluble. Lo que hizo posible esta maravilla proveniente de lo más profundo del amor de Dios fue la redención que Él obtuvo mediante un hombre como nosotros, el ofrecimiento de su propia vida que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, a partir de esa redención, nosotros tenemos una relación espiritual íntima con nuestro Creador y de esa manera, entonces, podemos participar decisivamente en el restablecimiento de algún grado de balance sobre la tierra. Y eso exactamente es lo que ocurrió cuando Jesucristo calmó la tempestad, cuando caminó sobre el agua, cuando revivió a Lázaro, cuando le dio vista al ciego, cuando le dio sanidad a una mujer con flujo de sangre, y en general haciendo los bienes y sanidades que dice la palabra de Dios que él hizo cuando ministraba en Israel. Vean, Dios no envía desgracias de ningún tipo a las personas. Dios no ha enviado el COVID, ni los tsunamis, ni los terremotos, ni los maremotos, erupciones volcánicas o cualquier tipo de enfermedad o de muerte. Eso no viene de Dios. En nuestras vidas, todos los seres humanos tendremos que confrontar de una u otra manera adversidades de distinta naturaleza, de distinta intensidad y de varios matices de dolores a lo largo de nuestra existencia. Todo eso se debe a que hay una guerra despiadada, encarnizada, lo digo para que se vea
como sangre chorreando por las paredes, porque no es contra sangre y carne, digo encarnizada para que se vea lo horrendo de esta guerra que está ocurriendo desde antes de Adán y Eva. La palabra dice de que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Bueno, la de David, la de Isaías, Jeremías, la de todos esos grandes hombres, Esdras, Nehemías, grandes hombres de Dios, Sansón, en fin, Josué, Moisés, todos ellos, tampoco era contra sangre y carne. Ellos no lo veían como nosotros lo vemos, no lo entendían porque no sabían lo que nosotros vemos y entendemos, pero la lucha de los de Dios nunca fue contra sangre y carne. La lucha es despiadada, es una guerra. Entonces, esta guerra comenzó cuando dije, antes de Adán y Eva. Luego, para peor, cuando aparecen en escena Adán y Eva, le entregan el título de propiedad sobre la potestad de las cosas de este mundo al maldito por propia elección diablo. En 1 de Juan capítulo 5, no importa si no van, ya lo conocen, porque lo hemos visto, gracias a Dios, a este versículo que es tan claro. 1 de Juan 5, 19 dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Ya con esto le digo, leyendo este versículo y entendiendo lo que dice sin ninguna complicación de ir a ningún idioma bíblico fuera del castellano que estamos leyendo, ya eso nos exime de hacer una clase que nos enseñe que Dios no está en control de todo. Ya sabemos quién está en control de todo lo que es malo. El mundo está en esta condición, es decir, bajo el maligno, desde que Adán le transfirió al diablo la potestad sobre los reinos de la tierra. Lucas capítulo 4, por favor, también terreno conocido. En el versículo 5 dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad. Mentira, que le iba a dar. La verdad que yo no creo que se lo hubiese dado, pero es lo que le ofreció, lo que cuenta. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Este desgraciado, y digo bien desgraciado porque cayó de la gracia de Dios. Acá se aplica, pero así, es un desgraciado, es un maldito por propia elección. Este maligno por propia elección decía la verdad, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Parece increíble que diga la verdad a veces, pero la dice en realidad con el grado más alto de deshonestidad, de una manera manipulativa, de una manera ahí al bordecito de la verdad, ¿ves? Ahí para que parezca verdad, pero ¿ves? Está ahí al borde de la verdad. Porque la conoce tan bien, lamentablemente la conoce mejor que nosotros, pero no la ama como nosotros, porque tampoco ama a su autor, y nosotros amamos las dos cosas. Amamos la palabra porque amamos al autor. Y claro que amamos también al hijo del autor, y a los hijos del autor también. Nos amamos los unos a los otros. Dios nos invita que lo elijamos, porque nos ama y quiere lo mejor para las personas. Por eso invita a las personas. Él que nos diseñó sabe que lo necesitamos y sabe que el mejor bien de nosotros es con Él. Es Él en la ecuación de nuestras vidas. Dios desea así con fervor, con ardor. Él desea y recomienda repetidamente a los seres humanos que lo elijan, que elijan sus caminos, sus mandamientos. Dios quiere obediencia, damas y caballeros. ¿Y quién la quiere? Porque obedecerle a Él es el mejor estado del ser humano. El mejor estado. ¿Cómo mejor estar? Bueno, yo estoy mejor en el mar, yo estoy mejor en la sierra, yo estoy mejor... el mejor estado tuyo, viejo, como has sido creado por Dios, el mejor estado es obedecerle a Dios. Luego, si querés andar al monte, si querés andar a la sierra, si querés andar al mar, pero tu mejor estado es obedecerle a Dios. Hoy el hombre está lejos de Dios, pero su diseño es el hombre de la mano y cuidado del Creador. De tal manera que estando lejos de Dios, el hombre está rengo, como si fuera el trípode de una cámara de fotos. A vos agarrás el trípode, lo ponés acá para sacarte una selfie, le ponés la cámara arriba, sacale una de las patas al trípode.
se cae, se te rompe la cámara. Así está el hombre hoy día. Le falta una pata, está rengo porque le falta a Dios. Job, capítulo 22. En el versículo 23, Elifaz le dice a Job, si te volvieres, más allá de quién era Elifaz, lo que dijo, todo eso, pero fíjense lo que le dijo este hombre acá circunscrito a este versículo. Dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Fíjate vos. La verdad, más allá de quién lo dijo y en qué circunstancia lo dijo, pero mirá la verdad que está contenida en este versículo acerca de acercarnos a Dios y de alejarnos de lo malo. ¿Qué cosa? Salmos, ahí nomás, Job, Salmos, Proverbios, siguiente libro, Salmos, en el capítulo 73. Vamos a leer primero el 27, les voy a explicar algo porque quiero que se entienda bien. Salmo 73, versículo 27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Bueno, esto es una verdad, es así. No es que necesariamente perecerán, pero bueno, perecerán las cosas que son una bendición en tu vida. No necesariamente es que perecerá la persona. También puede ocurrir, pero bueno, no significa eso así, con esa literalidad. Pero sí perecen cosas en la persona, siempre, siempre, siempre. Cuando uno se aleja de Dios, algo perece en uno, o algunas cosas perecen en uno. Y dice acá una cosa que es la que yo voy a explicar ahora, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Bueno, acá tuve que detenerme también, volví a parar la Kawasaki al costado del camino, de la banquina, y porque nunca está de más recalcar estas cosas. Esta es la forma que tiene el Antiguo Testamento de referirse a Dios en cuanto a tú destruirás. ¿Qué va a destruir Dios? Dios no destruye nada, es el constructor número 0, ni siquiera el número 1. Es la forma de hablar del Antiguo Testamento. El hecho de apartarse de Dios es algún tipo de destrucción. No debe ser tomado con literalidad. Dios se encuentra allá está la destrucción y Dios está del otro lado. Nada que ver, están en polos opuestos. Entonces, ¿qué? Dios es como si fuera un techo protector, ¿está bien? Quienes lo respetan, la destrucción está fuera del techo o del paraguas. Estuve pensando acerca de techo y paraguas. ¿Qué digo? Techo, digo paraguas, porque son un poquitito cada cosa. El techo es porque queda firme así, porque la casa está en un lugar, en cambio el paraguas se puede mover. Pero pensé que paraguas seguía siendo una buena elección de la protección de Dios, porque Dios tiene su paraguas de protección, que es su palabra y su revelación a nosotros, estando lo más al centro de su palabra, lo más al centro de su revelación. Nosotros es cuando la lluvia del mal no nos salpica siquiera, pero a veces Dios hace esto con ese paraguas, lo corre un poquito, y así es como veo la misericordia, Dios corriendo un poquito para acá y para allá el paraguas. Por eso en mi debate mental entre qué digo, techo, paraguas, me quedo con paraguas, aunque haya dicho techo ahora. Bueno, entonces, él es como ese paraguas protector, ¿verdad? Para quienes lo respetan. La destrucción está fuera del paraguas, está fuera. No es que vos salís del paraguas, bueno, y acá viene el diablo tirando las maldades. No, está constantemente lloviendo maldades afuera del paraguas. Si vos estás en el centro, ni siquiera te vas a salpicar. A medida que te alejas, ver un poco la salpicada, y si te vas, bueno, ahí viene la destrucción, no la manda Dios, está ahí afuera la destrucción. Él quiere que te quedes adentro, que no haya nada que te destruya. Por eso quise aclarar este versículo 27, para que nadie piense que Dios manda destrucción alguna. Caramba. Muy bien, entonces está en tu control quedarte en el paraguas, salir del paraguas. Todo tipo de desgracia está en control del diablo y es como un diluvio continuo. Bueno, entonces, versículo 28. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Ves? El tipo testificaba. El tipo iba y salía y decía, no sabés lo que hizo Jehová. No sabés lo que hizo Jehová con mi vida, no sabés lo que hizo Jehová con Israel. Le decía a todo el mundo de Jehová. Él le hablaba de Jehová, dice, acá estoy para contar todas tus obras. Yo pregunto, Jeremías capítulo 2, por favor. Pregunto, ¿qué hallan? ¿Qué encuentran de malo en Dios que la gente no quiere ir a Él?
Incluso algunos de nuestros hermanos en Cristo, sus mismos hijos, una vez que conocieron sus bendiciones, que Dios los hizo sus hijos, que les demostró que está con ellos, que los sanó, que sus cosas empezaron a mejorar de a poquito, que todo empezó a salirles bien. ¿Qué les pasa? ¿Qué encuentran de malo en Jehová que se alejan? ¿Qué encuentra la gente que no lo conoce de malo en Dios, que no quiere saber nada con Él? ¿Qué encuentran los nuestros de malo en Dios que se alejan de Él? Jeremías 2, versículo 5, vos vas a ver que Jeremías se preguntaba lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? En realidad estas son palabras de Jeremías, pero vienen de Dios porque dice, así dijo Jehová, las escribió Jeremías. Entonces Jehová dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Ve? Usted se lo preguntó, yo lo acabo de preguntar. Jehová se lo preguntó en la época de Jeremías. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, uy, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó varón, y les dio de comer, les dio de beber? No gastaron ni en una remera, en una camiseta, no tuvieron que comprar chancletas ni sandalias. 40 años. Entonces se pregunta acá Jehová, ¿qué hallan de mal en mí? Y os introduje, dice el 7, en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Bien. Atención a lo que estamos por ver. Mucha atención, porque acá se entra a aclarar el panorama de por qué las desgracias, por qué se está viviendo lo que estamos viviendo y por qué habrá otras cosas que habrá que vivir hasta que regrese nuestro Señor por nosotros. Dios desea que lo obedezcamos. Dios desea que andemos en su palabra y que lo reconozcamos en nuestra vida para nuestro bien. Digo esto porque hay que tener mucho cuidado, pues del conjunto de nuestras elecciones dependerá lo que nosotros evidenciemos, manifestemos en la tierra. Del conjunto de nuestras elecciones dependerá lo que evidenciemos o manifestemos en la tierra. Nosotros deseamos evidenciar a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo en nuestras acciones. Dios nos busca y desea tener la mayor cercanía posible con su creación más elevada. Nosotros, los seres humanos, desea que le oremos, que lo participemos de nuestras cosas, que le pidamos y le agradezcamos, que reconozcamos sus bendiciones, que le demos alabanza y gloria por sus muchas acciones en nuestro favor. No solamente desea esto de sus hijos, sino también de las personas por quienes dio su Hijo, para que ellos creyendo en Él tengan vida por siempre. Cuanto más obedezcamos, cuanto más oremos, cuanto más proclamemos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo sobre la tierra, los propósitos de Dios se harán más evidentes. De esta manera, habrá más cosas que reflejen la naturaleza de Dios y su inmenso deseo de bien que Él tiene para repartir con una abundancia que sobreabunde. Deuteronomio capítulo 4, por favor. Va viendo cómo llegamos a la importancia de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, de que obedezcamos a Dios, que le seamos agradecidos, que le seamos gratos, que tengamos un reconocimiento de sus bienes y que sepamos que podemos hacer cambios de la mano de Él cuando nosotros oramos. Deuteronomio 4, en el versículo 5, leemos, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis
así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, pero no solamente guardarlos, es un guardar en el hacer, porque dice ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y fíjate lo que voy a leer ahora, que es el siguiente temita de los versículos que siguen, del temita que estamos tratando. Fíjate, porque yo estuve hablando de evidenciar a Dios, no es que con nuestras elecciones nosotros evidenciemos los bienes de Dios a la humanidad. Fíjate lo que dice aquí. Pues, y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. Dios siempre quiso bendecirlos a todos, tenía un pueblo elegido especial, pero Él quiso bendecir a toda la humanidad. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, míralo vos, estos israelitas, qué pueblo sabio, qué pueblo entendido, qué nación grande es esta. La gente va a hablar de lo que vea de vos. Si vos no lo representás a Dios, ¿qué querés que hablen? ¿De lo que ven en televisión? ¿De lo que pasa en su barrio? ¿De lo que escuchan en la verdulería? Alguien tiene que hablar de Dios. ¿Qué nación grande hay que tenga estos dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Fíjate si será importante tener una conducta que lo glorifique a Dios. La gente no lo conoce, la gente que no lo conoce puede querer conocerlo o no, porque la elección es de ellos, por lo que vean en vos, no por lo que escuchen en vos, por lo que vean en vos. La gente te verá y dirá, este o esta tiene un no sé qué sé yo. Le voy a preguntar, tenés que evidenciar Dios en tu vida, Dios en Cristo en vos. Alguno querrá tener lo que vos tenés. Yo quise tener lo que Jorge tenía. Otros han querido, ustedes también han querido tener lo que sea quien les habló la palabra tenía. Acabamos de citar este pasaje ahí de Deuteronomio, pero se los voy a mostrar en 2 Corintios capítulo 2 también. Porque ese es un versículo del Antiguo Testamento que habla de que la gente se daba cuenta quiénes eran ellos cuando ellos hacían lo que tenían que hacer. Bueno, les voy a leer a ustedes 2 Corintios capítulo 3 en el versículo 2, que dice que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La gente te va a leer, viejo. No dice que te va a escuchar, te va a leer. A veces lo que nosotros hacemos no le deja escuchar a la gente lo que nosotros decimos. Nosotros no somos un haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Nosotros no somos consejo vendo, para mí no tengo. Nosotros queremos vivir esta palabra delante de las personas. Cuando vienen con pálidas, con negatividades, háblale de la palabra de Dios, háblale de que hay un reino que Dios tiene preparado, háblale que hay un Dios al cual podés orar por sanidad, podés orar por liberación, podés orar por tu pariente, podés orar por tu suegra si querés, por tus amigos y tus enemigos. Versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Qué manera de referirse! Maravilloso. Jeremías 29. Nosotros somos cartas vivientes. Dios quiera que lo que la gente lea en vos sea la palabra que habita en vos, para lo cual no se puede hacer un verso, tenés que vivirla, entonces no vas a tener más remedio que manifestarla, aún sin quererlo, no tenés que querer, la gente se va a dar cuenta de qué es lo que crees cuando te vea actuar. Nosotros somos cartas vivientes. Ahora, te invito a que pienses, cuando la gente te ve a vos, pensá, ¿qué es lo que ve?
Cuando la gente te escucha a vos, ¿qué es lo que escucha? Cuando actúas delante de ellos, ¿qué es lo que ven? ¿Representás con tu manera en la que vivís, no en la que hablás, los pensamientos de Dios? Jeremías 29, en el 11. ¿Se imaginaban que íbamos a ir ahí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y que dice ahí, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Pero, Dios mío, si vos lees el contexto en el cual está este versículo, no se puede creer que Dios sea como es. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! No se puede creer. Bueno, ¿qué estoy diciendo? No se puede creer. Sí que se puede creer, porque es verdad, se puede creer. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando lo buscáis? Seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. ¿Ves? Estaban en cautividad, en algún momento iban a salir, entonces pagaron justos por pecadores. Estaban todos en cautividad. ¿Protegió a los suyos? Sí, pero estaban en cautividad porque estaban en el mismo buque. Ese pueblo era el buque. Entonces todo el buque fue llevado a Babilonia. Y bueno, y ahí tuvieron que vivir. ¿Entienden lo que quiero decir? Nuestro buque es el planeta Tierra. Aquí estamos, tenemos que vivir pero estamos acá y podemos proclamar el reino de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, hablarles de dónde viene cada cosa. Todo esto viene por el ninguneo que han hecho de Dios, por las ofensas repetidas a nuestro querido Dios. Vez tras vez, Dios mío, están diciendo a las claras y a viva voz que no les importa lo que piense Dios. Bueno, después, ¿qué quieren? Dice acá que haré volver vuestra cautividad. Bueno, así ocurrirá con esta porquería que estamos pasando. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bueno, si las personas lo ningunean a Dios, no les importa lo que diga Dios, cuál es su opinión, si no le prestan atención, si lo ignoran, por lógica consecuencia estarán fortaleciendo el poder del diablo. Proverbios capítulo 11. En general, muy en general, las personas representan con sus conductas aquello en lo que creen. Si nosotros amamos a Dios, procuramos hacer su palabra en la que creemos y sin lugar a duda representaremos el carácter de nuestro Padre. Proverbios 11, versículo 23 dice: el deseo de los justos, piensen si este no es su deseo también, yo les confieso, este es el mío. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Bueno, mientras ustedes van a Juan 10, por favor, les quiero aclarar que tanto nuestra acción como nuestra inacción en la palabra de Dios generan resultados. No hay que perder de vista que nosotros estamos estudiando algo muy importante. Estamos documentando en la palabra de Dios que Él no tiene todo bajo control. Por eso su invitación continua a que lo obedezcamos. Nosotros deseamos los bienes de Dios en nosotros y en las personas. Por eso nos conducimos según vamos aprendiendo en su preciosa palabra, de a poquito, sin prisa, pero sin pausa. Cada día sabemos un poquito más. Nunca sabremos todo, pero hoy sabemos más que ayer y que el mes pasado. Y así será el mes que viene, que sabremos más que ahora, si nosotros nos aplicamos. Juan capítulo 10, adivinen a cuál voy, al versículo 10. Porque estamos hablando de manifestar, estamos hablando de evidenciar lo que vivo, lo que tengo. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Les comento, nosotros a lo largo de los años aprendimos que la palabra se interpreta, la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto y cómo ha sido usada anteriormente. Cuando ustedes van al contexto, comenzando creo que es en el 9:13,
pero en el 9 seguro empieza, pero en el 9:13 hay la primera mención. Ustedes verán que claramente este versículo se refiere a quienes vinieron antes que el Señor y asaltaron a las ovejas. No se refiere al diablo, sino a los fariseos, a los falsos pastores del rebaño. Eso sí, los salteadores tenían y tienen las características que tiene el diablo a quien ellos representan. Jesús dijo que su venida fue para que tengamos una clase de vida que antes de que Él viniera no hubiésemos podido tener ni siquiera en nuestros sueños más salvajes. Habla de una vida de abundante plenitud espiritual. No significa abundancia humana de cosas del mundo. Hay mucha gente que tiene muchas posesiones, una gran abundancia humana, pero no tiene a Dios. En cambio, un creyente puede carecer de muchas cosas, pero si tiene una verdadera y vital relación con Dios, tiene este tipo de vida abundante. Mientras que otro creyente tiene muchas casas, muchos autos, 12 lanchas, mucha ropa costosa, joyas, y no tiene esta relación que el Señor vino a hacer disponible, entonces, bíblicamente hablando, no tiene esta vida abundante de la que habla Juan 10:10. Viviendo nosotros conforme a la vida de abundancia que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer disponible, será la manera en que nosotros daremos el mejor testimonio al mundo, a la vez que estaremos haciendo bien al mundo. Damas y caballeros, no serán las abundancias del mundo que vos tengas las que darán testimonio al mundo, sino la abundancia en plenitud espiritual que manifiestes será lo que manifiestes y darás testimonio al mundo. Proverbios capítulo 11, por favor. Dependiendo de lo que hagamos, será a quien estaremos dando poder en nuestras vidas. Al bendito y maravilloso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o al Dios de este mundo. Es importante que reconozcamos qué parte tenemos en este mundo desgraciado, este mundo caído, cruel, caótico y alejado de Dios. ¿Cuál es mi incumbencia en los asuntos de Dios? Que la tierra tanto necesita. La tierra necesita desesperadamente que yo sea un hijo de Dios. La tierra, los habitantes de la tierra y la tierra misma necesita que yo reaccione y que entienda que yo necesito hacer lo que sea que tengo que hacer, que fui mandado, ordenado por Dios a hacer para hacer un cambio, algún cambio en esta tierra, en favorecer los propósitos de Dios. El COVID no tiene ningún propósito de Dios, por el amor de Dios, ninguno. Caramba. Y la tierra nos necesita de una manera desesperada nos necesita. Por eso nosotros hemos dejado de decir casi, digamos, que la oración es importante. Claro que lo es, pero estamos hablando de que ya estamos más arriba en el semáforo. Es urgente que nosotros oremos, es urgente que nosotros comuniquemos el corazón de Dios a las personas. Siendo un hijo de Dios como soy, lo que yo haga o no haga se trasladará en beneficio o perjuicio, no solo en mi vida, sino alrededor mío, en la tierra que yo también habito. Yo estoy acá, no soy del mundo, estoy esperando que venga la redención completa de mi cuerpo, para que venga la redención de la tierra también y nosotros regresemos a hacer que esto sea verdaderamente un paraíso. Pero eso será más adelante. Mientras tanto, hay algo que yo puedo hacer para que haya algún cambio alrededor mío, para traer algo de balance a esta locura.
Soy parte de la respuesta. ¿Saben qué es lo maravilloso? Que no soy solo, cada uno de nosotros somos parte de la respuesta. Proverbios 11, versículo 10, hablando del bien para lo que te rodea, para tu ciudad, para tu país, dice: en el bien de los justos, la ciudad se alegra, la ciudad toda, con el bien de los justos. ¿Te das cuenta? Ellos se benefician con lo bien que nos vaya a nosotros, con la palabra que les hablemos. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos, de nuevo, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Dice el 14, donde no hay dirección sabia, ¿saben lo que pasa? Caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios mío, qué versículos. Dios mío, qué palabra tan maravillosa nosotros tenemos. Efesios capítulo 2. Les quiero preguntar, piensen, ¿acaso ustedes ven alrededor de ustedes que se lo considere a Dios? ¿Ve que se lo obedezca? ¿Alguno de ustedes ve que se lo honre a Dios en esta locura que vivimos, que llamamos mundo? Que ahora estamos tan conectados y tan desconectados con Dios. No digo nosotros, por el amor de Dios, y deseablemente no nosotros. Lamentablemente algunos de nuestros hermanos sí lo están. Es una tristeza. Pero bueno, ocurre, la vida es su elección. Pero estamos aprendiendo que la suma de nuestras elecciones hará que se considere a Dios o no se lo considere. ¿Alguien ve que se lo reconozca a Dios como se lo merece? ¿O simplemente se acuerdan de Dios cuando hay que culparlo de algo? ¿O cuando tienen un problema y entonces de inmediato recurren a Él para orarle ahí cuando hay problemas? Hoy estaba leyendo, hay una frase que decía que si vos le orás a Dios cuando estás en problemas, entonces estás en problemas, o solamente cuando estás en problemas, estás en problemas. Nuestra oración es continua a nuestro Dios. Ahora, claro, está un poco más dirigida por todo lo que nos circunda, primera dosis, segunda dosis, AstraZeneca, Sinopharm, qué sé yo cuántas cosas están girando ahora en torno a nosotros. Pero nosotros, damas y caballeros, no sabemos todo, pero lo que sabemos, viejo, lo sabemos. Tenemos certezas que nos vienen directamente de la palabra de Dios. Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si no haces las buenas obras, porque fuiste creado para buenas obras, si no haces esas obras, ¿qué querés? ¿Qué estás manifestando al mundo? ¿Qué manifestás? ¿Alguna buena obra tenés para darnos a nosotros y para darle a los demás? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean, el control de Dios está sobre la preparación que hizo de esas buenas obras, pero hacerlas requiere de nuestro control y elección y de su gracia. Ahora una pregunta importante, de tantas que te he hecho hoy, perdón, pero hoy estoy lleno de preguntas para que consideremos. Una pregunta importante es que yo tengo que hacerme: ¿hago yo las buenas obras que la Biblia dice que puedo hacer y que Dios preparó de antemano para que yo las haga? ¿Las hago? Si no las hago, me vuelvo a preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Manifiesto una vida abundante de plenitud espiritual? ¿Cómo contribuyo al bien común si no ejerzo mi parte en el cuerpo de Cristo? Sigo preguntándome. ¿Participo en los propósitos de bien de Dios? Y si no, tengo que hacer una corrección. Por eso, damas y caballeros, es tan importante que nosotros despertemos a la necesidad que el mundo tiene que nosotros representemos a Dios. De que nosotros seamos como nuestro valiente Señor Jesucristo, que dio su vida para que hagamos una diferencia con nuestras acciones. Damas y caballeros, la elección es nuestra, está en nuestro control, no en el de Dios. Hagamos una diferencia en el mundo. Padre querido,
Gracias en el nombre del Señor Jesucristo por esta bendición de un ser como vos, que nos permita manifestarte entre las personas, que nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros países, la tierra donde vivimos, pueda reconocerte por nuestras acciones, que nos haya dado esa potestad a nosotros. Dios, no tengo palabras para agradecerte, pero sí te pido en el nombre del Señor Jesucristo que ilumines nuestro entendimiento, que nosotros sepamos ciertísimamente la esperanza a la cual fuimos llamados. Sepamos datos de tu reino para que nosotros podamos ir a las personas y vos pongas palabras en nuestra boca, que abras puertas para tu palabra, para que nosotros podamos proclamar tu reino y el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Te agradecemos por eso, por la inmensa misericordia con la que has decidido inundarnos constantemente, lo que vemos y lo que no vemos, Dios. Por eso también, por lo que no nos damos cuenta, te agradecemos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos, yendo o viniendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.